Los cubanos somos y debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia. Los partidos, gobiernos e instituciones, y también las personas que quieran ayudar a Cuba, más que afirmarse en sus posiciones, deben revisarlas y abrirse a la escucha, para que Cuba no sea privada de la solidaridad que necesita en el momento en que en su interior crece la violencia represiva, las tensiones y la desconfianza. Los gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina deben cambiar lo que esté reforzando el inmovilismo interno, exigir el respeto de los derechos humanos para todos los cubanos y enviar un mensaje al pueblo de respeto por su autodeterminación y su soberanía. Apoyen la agenda de cambios pacíficos hacia la democracia, la reconciliación y el respeto a los derechos humanos, que expresa los anhelos más auténticos del pueblo cubano. Hoy, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, tras votación de sus directivas, anuncian al Parlamento Europeo como el ganador de la 4ª edición del Premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Este galardón fue instituido el año 2016 y busca reconocer contribuciones extraordinarias a la causa de la democracia en la región. Anteriores galardonados han sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. También, de manera póstuma, se le entregó al expresidente de Chile, Patricio Aylwin, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, y el presidente de Colombia, Iván Duque. En homenaje al prócer de la resistencia cubana, Osvaldo Payá, el galardón saluda la solidaridad que tantas personas valientes y comprometidas han ofrecido a quienes sufren y a quienes defienden la democracia. Una misión que comparten también las 120 organizaciones juveniles que integran la Red Latinoamericana de Jóvenes en los 20 países de América Latina y el Caribe. Luego de un proceso de nominaciones y la votación de la Junta Organizadora, se otorga el premio al Parlamento Europeo en reconocimiento al especial activismo que han tenido muchos de sus parlamentarios, alzando la voz en promoción y en defensa de los valores institucionales y democráticos, más allá de las fronteras de Europa. El Parlamento Europeo ha ejercido un rol de liderazgo a nivel internacional, denunciando y condenando los abusos cometidos por regímenes dictatoriales. Reconocemos además la histórica resolución aprobada por el Parlamento Europeo, en donde equipara al comunismo al nazismo, sistemas totalitarios por igual, emparentados por el genocidio, sus asesinatos en masa y sus deportaciones. De igual forma, en esta oportunidad se concede de manera excepcional una mención de honor a José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por su incansable activismo por los derechos humanos y su valiente promoción de la democracia en Cuba, motivo por el que ha sido perseguido, secuestrado y encarcelado por parte del régimen castrista. A todos los eurodiputados los dejamos con una invitación en esta jornada, precisamente a que nos puedan acompañar cuando se abran las fronteras de Cuba para que ustedes reciban en persona el galardón de la 4ª edición del Premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que recae este año en el Parlamento Europeo. Muchas gracias.
Bueno, es un honor. Es un honor recibir este premio, un premio en memoria de un gran defensor de los derechos humanos, Osvaldo Payá. Como checa, la causa cubana está muy cerca de mi corazón. Yo nací bajo un régimen comunista en Checoslovaquia y la lucha de los cubanos me recuerda mucho nuestra lucha por la libertad y la democracia. Esto lo reconoció el mismo Osvaldo Payá en una carta que envió a Václav Havel, nuestro primer presidente postcomunista en Checoslovaquia. Bueno, después de haber visitado Praga, Payá le contó a Havel en una carta que su visita fue como viajar al futuro y encontrar la prueba de que es posible liberarse. Estoy convencida de que este futuro no es muy lejano en Cuba, pero hay que mantener la lucha. Cuba está viviendo unos momentos muy difíciles, sufriendo una grave recesión, represión, además de la crisis sanitaria. Bueno, desde el Parlamento Europeo seguiremos denunciando las violaciones de los derechos humanos en Cuba, seguiremos apoyando a los cubanos en su marcha hacia la libertad y la democracia. Bueno, primero que nada quiero manifestar mi emoción al recibir pues esta buenísima noticia de ese reconocimiento del Parlamento Europeo. Desde luego, si algo tenemos claro los que hemos luchado en contra de los regímenes totalitarios, como bien lo dijo antes nuestra vicepresidenta Dita Cházarova, tenemos la necesidad de un apoyo internacional. Y el hacerse parte de esta lucha, en el caso de Cuba, ha sido siempre un norte del Parlamento Europeo. Lamentablemente, después de haber firmado el acuerdo entre Europa y Cuba en el año 2016, donde se imponían una serie de obligaciones a seguir por parte del régimen cubano, lamentablemente hemos podido verificar que en estos 4 años de existencia de ese tratado no se ha hecho nada por mejorar las condiciones de respeto a los derechos humanos en Cuba por parte de los gobernantes, los distintos que ya son, aunque son una sola familia, un solo partido, sí han cambiado algunos nombres, pero se comportan idénticamente igual. Particularmente creo que hay que hacer mucho énfasis en la total y absoluta negación al derecho de expresión. Esto es la primera libertad que tenemos que seguir luchando, por la cual seguramente Osvaldo Payá estuvo luchando y está como prioridad, puesto que el no poder expresarse, el no poder llevar a cabo una convicción de ideas, de informaciones, etcétera, es la primera necesidad para obtener una libertad. Y creo que si algo podemos hacer nosotros desde el Parlamento Europeo es seguir exigiendo el cumplimiento de esas obligaciones o, desde luego, imponer algunas sanciones a aquellos que violen los derechos humanos. Cuenten ustedes con definitivamente nuestra total y absoluta solidaridad y en el caso mío, lamentablemente, tengo que hacer un paralelismo entre lo que sufre el pueblo venezolano y el pueblo cubano. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti, Rosa María, y a Ricardo. Enhorabuena por toda vuestra labor y muchas gracias por el premio, por lo que nos toca a todos los que estamos en gran parte del Parlamento Europeo dedicados e interesados a Iberoamérica y a su libertad y a su bienestar y a su futuro.
es un premio que agradecemos y que nos congratula, porque lleva el nombre realmente de una de las personas más admirables que en las últimas décadas nos dejaron con un ejemplo imperecedero en nuestras conciencias, como es tu padre, Osvaldo Payá, asesinado por la dictadura y maltratado su nombre después por supuestas democracias, por una democracia que la tenía que haber defendido, que es la española. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en España también. Estamos viendo cómo los problemas, los terribles problemas de Cuba, los problemas de Cuba se trasladaron en su día a Venezuela, como los problemas de Venezuela se han trasladado a España. Y tenemos en este momento en el Parlamento en España una dicción y un lenguaje muy parecido al que se usa en el despotismo castrista y al que se usan las amenazas maduristas. Es bastante trágico, pero esto viene en realidad porque muchos no respondimos o no respondió. Las democracias cómodas europeas no respondieron como debieran a lo que era la alarma que venía de allí, una alarma para la defensa de esos derechos humanos pisoteados en los regímenes comunistas, y unos regímenes comunistas que han sido tratados con una condescendencia infinita, especialmente Cuba, por las democracias occidentales y por las democracias europeas. Cuba, el régimen cubano actual existe porque ha tenido las complicidades que ha tenido europeas. Es muy difícil creer que hubiera sobrevivido si no a estos últimos 30 años en que ya no tenía a la Unión Soviética como su clave estratégica. Ha sido en gran parte la complicidad de los gobiernos democráticos, como digo, democráticos europeos, los que han mantenido en vida aquello, y por desgracia hemos visto cómo eso al final ha acabado contagiando a Europa, y en este momento en Europa tenemos un gobierno en el cual, como digo, dicción y maneras son muy parecidas a aquellas que han sembrado de miseria, dolor y 60 años de dictadura a Venezuela y 60 a Cuba, 22 a Venezuela, de trágica dictadura, oscurantismo, miseria, pobreza y represión. Estamos viendo cómo no hay un ápice de humanidad en este régimen, y como tampoco lo hay en el otro. Yo tengo grandes esperanzas en que en los próximos 4 años, si se produce una victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que realmente haya cambios de verdad. Y los cambios de verdad para Venezuela tienen que venir a través también de cambios muy profundos en Cuba. Y quiero aprovechar también para reconocer el valor y sacrificio, en este caso de Rosa María, de una manera muy directa, obviamente también a José de Nael Ferrer o a Ariel Ruiz y el de los miles anónimos, pero reconocidos cubanos que bien desde el exilio o bien desde nuestra querida isla cubana están luchando por el cumplimiento el mantenimiento, en este caso, de una manera soslayada en contra del propio gobierno, de la libertad y de los derechos humanos. Cuba, sin duda, hoy es un país que cae literalmente sobre las cabezas de sus hijos, aunque Díaz-Canel se empeñe en negar lo contrario. Cuba es un país donde uno de sus principales o de las principales fuentes de ingresos es la criminal situación de esclavitud que tienen que padecer los médicos que cumplen las misiones internacionales de las que se enorgullece el gobierno cubano, pero que todos sabemos que sus retribuciones, sus emolumentos no llegan al pueblo cubano, sino que el 90% se los queda al gobierno, y además tienen las amenazas y las coacciones de que si no participan en esas misiones sanitarias de ayuda internacional, pues sabemos que amenazan, coaccionan a sus propias familias. Pero lo más triste, sin duda, es la complicidad
en muchas ocasiones, demasiadas, de la Unión Europea y especialmente, por lo que a muchos de los que aquí estamos hoy aquí nos toca, del propio Gobierno de España en mantener esta situación insostenible. El Parlamento Europeo ha sido la única institución que ha hablado alto y claro en favor del pueblo cubano, como ya se demostró en el propio mes de noviembre, aprobando esa resolución en favor de la libertad de nuestro querido amigo José Daniel Ferrer. Pero, por desgracia, esas aprobaciones de esas resoluciones o decisiones no han sido llevadas a cabo por unanimidad. Tenemos aquí un aliado natural de ese pueblo cubano en cuanto a acción de gobierno, que es el gobierno del Partido Socialista en España, aliado con quienes defienden el régimen, y del Partido Socialista aquí, en la propia Cámara Europea. Y digo desgraciadamente porque ese boicot del Partido Socialista que ha impedido que los grupos mayoritarios den apoyo y en general por unanimidad a esas resoluciones han sido los que han votado en contra de la resolución de la libertad de José Daniel Ferrer en el mismo mes de noviembre. El mismo noviembre de noviembre que el Partido Socialista organizaba la visita de sus majestades los reyes de la Casa Real Española a Cuba, mientras José Daniel permanecía encarcelado, y que también organizó esa infame visita de eurodiputados a Cuba. En definitiva, pese a ese boicot continuo y constante del Partido Socialista y de sus aliados en el gobierno de España, quiero deciros que desde Ciudadanos, que es el partido al que represento, no vamos a dejar de luchar por la libertad y por el cumplimiento de los derechos humanos. Y el siguiente paso debería ser una convocatoria urgente por parte de las instituciones europeas a las autoridades de la isla para demandarle, para exigirle responsabilidades. Y si eso no se produce, no queda otra que hacer cumplir el acuerdo de asociación con Cuba y activar la cláusula de derechos humanos, porque de lo contrario, lo que hay que exigir es precisamente la suspensión de ese acuerdo de asociación y del artículo 85. Profundo agradecimiento por este reconocimiento que hoy otorgáis al Parlamento Europeo, pero principalmente deciros que emociona ver a unos jóvenes comprometidos y luchando por la libertad de la manera que lo hacéis vosotros y todos aquellos que son parte de vuestras organizaciones. Es un verdadero ejemplo que nos recuerda que la libertad hay que pelear por ella todos los días y hay que defenderla todos los días. Y esto es algo que en Europa se ha empezado a olvidar. Se ha empezado a olvidar lo que costó la libertad y que tenemos que pelear y luchar por ella todos los días. Por lo tanto, es un ejemplo inmenso poder veros a vosotros, poder conocer vuestra labor. Conozco sobre todo la de Rosa María, pero Juan Carlos y Ricardo, de verdad, daros la enhorabuena y daros las gracias por este reconocimiento. Es un reconocimiento que dais a la labor, a la trayectoria del Parlamento Europeo, pero como se ha dicho, vivimos un momento en el Parlamento Europeo en el que debemos retomar la senda de los años anteriores, la senda de firmeza en la condena del régimen de la dictadura castrista. La senda de la firmeza en la condena de la violación de los derechos humanos y la senda de estar alzando la voz constantemente, dando voz a la disidencia cubana que no puede alzar la voz y no puede ejercer su libertad. Vivimos un momento en el que el Parlamento recibimos este premio, pero debe retomar esa senda. Y todos los que estamos aquí hoy estoy convencida de que vamos a trabajar para que se retome esa senda de grandes mayorías y casi unanimidad a la hora de condenar al régimen castrista. Por otro lado, decir que lo que aquí pedimos, lo que aquí trabajamos en el Parlamento Europeo es exactamente lo que queremos para los ciudadanos de Cuba, que es que los jóvenes cubanos puedan tener libertad, pueda haber democracia, puedan elegir a sus representantes y puedan tener aspiraciones de progresar en la vida, de montar un negocio, de poder vivir en paz, de formar una familia. Y es eso por lo que peleamos para que los cubanos y, por supuesto, como se ha hecho mención antes, los venezolanos puedan tener esa libertad de decidir sobre sus propias vidas. Y eso es precisamente lo que la dictadura castrista le ha arrebatado a tantas y tantas generaciones de cubanos. Y no hay que olvidar la inmensa lucha, la inmensa labor espectacular que desde luego para muchos jóvenes españoles y europeos es la figura de Osvaldo Payá. Por lo tanto, es un inmenso honor que hoy se esté dando este premio al Parlamento Europeo, es un inmenso reconocimiento al que vamos a darle la máxima difusión posible y para mí es de verdad un ejemplo ver vuestra labor. Contáis con nosotros para lo que necesitéis aquí en el Parlamento Europeo y recojo el guante de la invitación de ir a visitar
a visitar Cuba en cuanto las circunstancias de esta pandemia que estamos viviendo nos lo permitan. Así que, de nuevo, daros las gracias, daros la enhorabuena por vuestra labor, deciros que no estáis solos y que vamos a ser el altavoz de vuestras demandas, de vuestra lucha en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Y como eurodiputado y como secretario general del Partido Popular Europeo, el gran honor que debe ser para este Parlamento Europeo el recibir el premio de un amigo, que lleva el nombre de un amigo que todos recordamos, que yo tuve el privilegio de conocer personalmente, como fue Osvaldo Payá. Compañeros míos han citado a lo que nos enfrentamos diariamente en este Parlamento Europeo, ¿no? Sobre la cuestión cubana. Yo, algunos ya me conocen, yo ya llevo algunos años en esta lucha, menos momentos más bajos, en los más altos, ha habido momentos de mayor dedicación, de mayor reconocimiento, premio a las damas de blanco, a otros, en fin, que ha habido aquí los premios Sájarov, ha habido momentos estelares, luego todos han sido, por supuesto, boicoteados y machacados por grupos políticos, hay que decirlo, sobre todo socialistas, comunistas, verdes y demás tropa en este Parlamento Europeo, que siempre se ponen, no voy a decir todos, hay gente de bien también en el Grupo Socialista, que desde luego dice mucho de ellos, que a pesar de la línea de su partido y de algunos de sus líderes, pues han sido vocales, ¿no? Y importantes a la hora de ayudar, de poder conseguir acuerdos aquí. Pero bueno, son ejemplos muy pocos. La mayoría ha sido siempre la de, como decían, compañero mío, ¿no? De intentar boicotear y acortar cualquier tipo de resolución o de posición que hayamos adoptado, ¿no? Sobre el tema de Cuba, que no es más que la denuncia de un régimen decadente absolutamente, anacrónico, como es el de los Castro Díaz-Canel, ¿no? Desgraciadamente, no solo siguen allí, sino que encima ahora están de asesores y colaborando activamente en Venezuela. Debo decir que con gran éxito y con un modelo que ya está usado, que es el de mantener a la oposición dividida. Saludo con enorme simpatía y he declarado mi apoyo a la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, y mi querida Rosa María Payá desde luego me puso al corriente, y Rosa María sabe que cuando yo ya estoy al corriente en lo que puedo echar una mano y ayudar. Pero yo siempre he sido una persona directa, y siempre he reclamado, he dicho, a cambio también de la ayuda, quiero decir también un poco dónde podemos trabajar todos en conjunto, ¿no? Para poder prosperar, para poder cambiar las cosas de alguna manera, para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano y ahora del venezolano, que bueno, no hace falta que me extienda, todo el mundo conoce sobradamente. Las Naciones Unidas acaban de emitir un informe, precisamente el Consejo de Derechos Humanos, que como sabemos los que tenemos experiencia, que está trufado de agentes castristas y del gobierno venezolano, no han conseguido evitar un informe demoledor de acusación de torturas, de violación de derechos humanos a Maduro, a generales, de narcotráfico, en fin, y parece que hay gente que sigue sin reaccionar y que siguen intentando cubrirles bajo una ideología caduca, ¿no? Es decir, el trabajo es ingente, pero la ilusión, la juventud de Rosa María, de Ricardo y de tantos otros, os tenéis que mantener en la brecha. Yo sé lo difícil, lo complicado que es, sé que vivís esos momentos de alzas, de bajadas, pero ahí os mantenéis. Contáis con todo nuestro apoyo, contáis con el apoyo de este Parlamento, y quiero hoy hacer esta contribución no solamente para la causa cubana, de la que yo ya llevo años, sino también con Venezuela. Y el problema es común, amigos, y tenemos que trabajar de la misma manera. Yo voy a hacer una pregunta parlamentaria, ya la tengo preparada, al señor Borrell, en fin, cuyo trabajo en estas cuestiones es de todos harto conocido. Uno no sabe si ayuda o deja de ayudar o qué es a lo que se está dedicando. Ahí están esos dos emisarios que han enviado a Venezuela en unas reuniones nocturnas con el régimen de Maduro, que ya veremos, porque esto la Unión Europea es algo distinto y les vamos a preguntar, lógicamente, en este Parlamento Europeo a qué se han dedicado estos enviados nocturnos y especiales enviados por Borrell, y preguntarles sobre eso, lógicamente, y en el caso cubano, ¿por qué la ayuda humanitaria no está llegando al pueblo cubano?
esa ayuda humanitaria, que Rosa María Payá me llamó la atención sobre ello, un asunto que yo no desconocía, inmediatamente, pues lógicamente la reacción debida, ¿no?, ante el bloqueo del régimen dictatorial, ¿no?, de esa ayuda tan necesitada por el pueblo cubano. Muchas felicidades a todos los miembros del Parlamento Europeo galardonados con este premio que lleva el nombre de mi padre, Osvaldo Payá, y también la frase que se había convertido en su mantra: Osvaldo Payá, libertad y vida. Y también muchas felicidades a José Daniel Ferrer por su mención de honor. Espero poder encontrarnos todos en La Habana para la ceremonia de entrega en cuanto la pandemia lo permita. La pandemia, porque al régimen no le vamos a pedir permiso. Así que están todos nuevamente invitados y allí nos veremos para celebrar la solidaridad y también para empujar por esos cambios que Cuba y que también el hemisferio necesitan. Muchas gracias a todos por su compromiso con los cambios urgentes que deben realizarse en la política europea hacia Cuba. Cambios que deben realizarse también en la política nacional de cada país que integra la Unión Europea. Porque Cuba está en crisis. Las familias viven una profunda crisis humanitaria y la brutal intensificación de la represión política. Es una crisis causada por la existencia de ese régimen corrupto y criminal. En la medida que aumenta el número de personas contagiadas con el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen cubano incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. Esta crisis que ha ido a peor y a peor con los días fue denunciada y fue alertada por miles de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y la oposición democrática cubana, entre ellos las Damas de Blanco, UNPACU, Opositores por una Nueva República, los sindicatos, artistas independientes y muchos promotores de Cuba Decide, entre otros, con la esperanza de mitigar el impacto de la crisis que sufre el pueblo cubano, que está agravada por la pandemia. Se creó la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, a la que Antonio López de Istúriz hacía referencia. Esta iniciativa pertenece a esa plataforma de Cuba en crisis, que junto a cientos de familias realizamos en mayo la colecta de donaciones aquí en la ciudad de Miami, donde se recogieron miles de libras de ayuda humanitaria. E incluso a pesar de tener que esquivar los ciberataques de las autoridades cubanas, al menos 15.000 familias desde la isla se registraron en nuestro sitio web pidiendo que le llegara esa ayuda. Después de que cumplimos con todos los requerimientos fiscales y legales, tanto de las regulaciones de los Estados Unidos como de las de Cuba, los contenedores están en el puerto de Mariel y, sin embargo, las autoridades del régimen cubano llevan semanas, ya más de un mes, bloqueando la liberación de las donaciones y actualmente están reteniendo arbitrariamente la carga, demostrando que la dictadura es el verdadero bloqueo entre las oportunidades y los ciudadanos cubanos. Sin embargo, con esa dictadura sostiene la Unión Europea un vergonzoso tratado de diálogo, cooperación e incluso de comercio. A pesar de los constantes y cada vez más graves afrentas, de las constantes violaciones a los elementos esenciales del acuerdo perpetrados por el régimen de Castro y de Díaz-Canel, hoy la Unión Europea está violando su propio acuerdo al no activar aún la cláusula democrática, tal y como hacía muy bien referencia el diputado Bauzá. De acuerdo con el artículo 85 de este acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana, violar un elemento esencial es una infracción importante y constituye un caso especial de urgencia. En virtud del mismo artículo, la Unión Europea puede solicitar ya, hace tiempo que puede hacerlo, una reunión urgente y considerar la suspensión del acuerdo. En virtud de lo anterior y en seguimiento de las resoluciones que este Parlamento aprobó en noviembre del 2018 y en noviembre del 2019, también teniendo en cuenta el aumento de la violencia gubernamental contra la ciudadanía y el agravamiento de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la isla, unido al bloqueo a la ayuda humanitaria ejercido por las autoridades del régimen, le solicitamos al Parlamento Europeo
que pida al alto representante de Asuntos Exteriores y a los Estados miembros de la Unión Europea que se convoque ya a las autoridades cubanas a una reunión urgente por la violación de un elemento esencial y que se suspenda la implementación del acuerdo hasta que, en primer lugar, el régimen cubano implemente cambios concretos pedidos por la Unión Europea y se evalúen cómo los mismos están progresando. Estas reformas, estos cambios que deben ser exigidos al régimen de La Habana en solidaridad con el pueblo cubano deben ser al menos los siguientes. En primer lugar, la apertura de los envíos de ayuda humanitaria y la eliminación de cualquier barrera impuesta al envío de esta ayuda de manera directa hacia los ciudadanos de la isla, así como eliminar cualquier restricción de apoyo económico a la sociedad civil y a la oposición democrática sin intervención gubernamental. La liberación de todos los presos políticos y especialmente estamos preocupados por los casos de Silverio Portal, de Keilí, de La Mora y de Aymara Nieto, pero son más de 140 los prisioneros políticos en Cuba. El cese total del hostigamiento de la seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos cubanos y la ciudadanía. Garantías de las libertades de prensa, asociación y manifestación y puesta en marcha de los cambios políticos que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas, que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada del pueblo cubano. Es decir, que se le dé la voz al pueblo para cambiar el sistema. Este punto da seguimiento a la resolución del Parlamento Europeo que ustedes aprobaron en noviembre del 2019. La herramienta que proponemos para medirlo es la realización de un plebiscito vinculante con las precondiciones democráticas antes mencionadas y todos los mínimos exigibles garantizados previamente. También el ajuste de las leyes y la práctica gubernamental en materia de derechos humanos a las normas internacionales definidas en las cartas, declaraciones e instrumentos internacionales de los que Cuba es signataria y reconocimiento jurídico a la sociedad civil y a los miembros de la oposición política para participar activamente y sin restricciones en la vida política y social. Solicitar al régimen que permita a los observadores independientes de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, entrar sin trabas al país y que invite a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos a las libertades de reunión pacífica, de expresión y sobre todo la situación de los defensores de derechos humanos. Importantísimo, el retiro inmediato de todos los agentes de inteligencia e inteligencia militar presentes en Venezuela y en otros países de las Américas y el cese inmediato de todos los intentos de injerencia y desestabilización a regímenes democráticos en América Latina. Y en este punto también se le daría seguimiento a la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre del 2018. En último lugar, la Unión Europea debe comenzar a cooperar con la prensa y la sociedad civil independiente cubana, como en cualquier otro país, es decir, invitar a los miembros de la sociedad civil a las discusiones formales sobre la implementación del acuerdo, contribuir al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, invitar a los periodistas independientes a conferencias de prensa y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos con motivos políticos. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea también debería dejar claro que no habrá contribuciones financieras a las organizaciones oficiales cubanas ni a las agencias estatales, mientras ese régimen no respalde públicamente todos los cambios que se han mencionado. Hacer oídos sordos a estas demandas es jugar a la complicidad con la dictadura cubana, como ha venido haciendo la Unión Europea en los últimos años, con el agravante de que lo único que ha aumentado en Cuba durante los casi 3 años de implementación de este acuerdo es el hambre y la represión. Y continuarlo en estas condiciones es ser copartícipes de la opresión al pueblo cubano. Contamos con este Parlamento y especialmente con ustedes, queridos amigos, para hacer a la Unión Europea rectificar y pasar de extenderle la mano a los dictadores a ser solidarios con el pueblo cubano, como ustedes ya lo están siendo. Muchas gracias y muchas felicidades. Desde los Países Bajos, desde el Comité de Apoyo a Cuba Decide, el mensaje es claro. Con este premio que se le está dando, se le está ofertando a la Unión Europea, es un premio de compromiso. Más que nada es un premio de compromiso para abordar y dar los pasos necesarios que necesita el pueblo cubano para alcanzar la verdadera libertad, para alcanzar ese Estado de Derecho
del cual la Unión Europea, precisamente en sus acuerdos, ya lo estaba diciendo cosas anteriormente, en el acuerdo de diálogo político y cooperación que hemos estado siguiendo este apartado, y que en el año pasado, en el caso de los Países Bajos, el año pasado, cuando el debate parlamentario de la aprobación del acuerdo de diálogo político y cooperación por parte de la Unión Europea, y en este caso por parte del Estado del Reino de los Países Bajos, uno de los puntos en el debate por varias fracciones políticas de los Países Bajos que conforman el gobierno, el Tweede Kamer, en este caso el Parlamento, Cámara Baja, ellos prestaban importancia en el tema de la protección de los derechos humanos. Y nosotros, desde los Países Bajos, la comunidad cubana, nos sumamos a un llamado que hace el Parlamento en esa carta dirigida al Ministerio de Exteriores y Cooperación del Reino de los Países Bajos, y es que tiene que existir la garantía del cumplimiento del acuerdo, en este caso la suspensión, y por supuesto que los Estados miembros, y esto es un llamado a todos los representantes de los Estados miembros del Parlamento Europeo, a que los Estados miembros puedan participar y acompañar este proceso. Ahora bien, en este caso, la pedida es clara, la petición es clara, es decir, hay que suspender el acuerdo por serias razones que contempla el propio acuerdo con el tema de las violaciones de los derechos humanos. El llamado a Europa en general, a esa culta Europa, a esa Europa que por años ha defendido la libertad, que ha defendido la democracia. Hay algo que yo decía en España a principio de año, a principio de la pandemia, frente al Congreso de los Diputados, y es algo con respecto a España específicamente. Yo decía ahí en ese emotivo encuentro que tuvimos, y te decía, las hijas de Europa, como son Venezuela y Cuba, necesitan a su madre. Y en este caso, su madre, que es España, por esta relación histórica, España ha quedado callada. ¿Y por qué toco el tema de España? Porque hoy, afortunadamente o desafortunadamente, la comunidad europea sigue a España con respecto a la política exterior del bloque europeo respecto a Latinoamérica. Hemos tenido una especial oportunidad también para denunciar, para clarificar, para devolver también esa realidad ¿no? Que no se cuenta de la manera en la que está aconteciendo dentro de la isla, y en un día importante, ¿no? Porque también se hace urgente y necesario ya, ¿no? Ese accionar de los demócratas del mundo, ese accionar concreto en favor de los cubanos, ¿no? En favor de los cubanos, pero que también extiende ese favor a toda Latinoamérica y a todo el hemisferio, ¿no? Porque sabemos, es archiconocido desde dónde sale el mal que nos cubre a todos, desgraciadamente, a día de hoy, ¿no? Muchas gracias por darme esta oportunidad a sus plataformas, por darle voz a miembros de la sociedad civil cubana, y quisiera ser bastante concreto y dirigir mensajes a cada una de las partes en las cuales responsabilizo lo que está pasando en los países de América Latina con dictaduras de corte sociocomunistas. Y sería a las sociedades civiles cubanas, venezolanas y nicaragüenses, les diría que el poder está en nuestra dignidad. Nosotros somos mayoría y lo que debemos hacer es luchar pacíficamente hasta lograr vencer, que es nuestro único camino. Al Parlamento Europeo le diría que ustedes deben ser los garantes para devolver el respeto a los derechos humanos en nuestras sociedades, y que con el derecho internacional a las dictaduras que se alzan sobre los pueblos cometiendo crímenes de lesa humanidad. No puede haber perdón para estos criminales, no puede haber una complicidad para estos criminales, y debe de tomarse las riendas más fuertes desde el punto de vista económico, que son las únicas vías en las cuales puede haber un determinado diálogo con estas dictaduras, que es simplemente cerrarle la llave del dinero y para acabar de alguna forma con todos los crímenes de lesa humanidad que mantienen sumido en el miedo y en la indignidad a nuestros pueblos. Y a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua les diría que son la desvergüenza de nuestros pueblos y pasarán a la historia como burdos criminales. Les exhortaría que claudiquen pacíficamente, porque los pueblos también tienen una paciencia que no es infinita.
libertad o liberación. Viva Cuba libre y democrática. Gracias. Muchas gracias por tu mensaje, Ariel. Sin lugar a dudas, Cuba será libre, Cuba será democrática y sabes que cuentas con todos nosotros. Adelante. Y pues bueno, muchas gracias por tu mensaje. Sin lugar a dudas, pues bueno, estamos llegando al final de nuestro evento, pero vaya, queremos dejarles una gran noticia y para eso es que contaremos con la presencia de Frank Ali, quien es miembro del Comité Ejecutivo de Juventud LAC y que nos dirigirá un importante mensaje y una primicia. Así que, hermano, adelante, danos la noticia, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias, presidente. A todos los que nos están viendo desde cada uno de sus países. Muchas gracias a todos los que asistieron también a este importante evento y esta importante ceremonia. Anunciar que viene algo sumamente importante y algo sumamente que sigue este fortalecimiento democrático. Como hemos mencionado anteriormente en otros lugares, la democracia y las libertades y las luchas por las libertades democráticas nunca debe estar en cuarentena. Hoy nos hemos obligado a regresar a nuestros hogares por un tema que está fuera de nuestro alcance, pero no podemos dejar de decir de que debemos de seguir con esas grandes luchas. Por eso me complace anunciar, como parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la siguiente edición de lo que es los premios Osvaldo Payá, y agradecer a Rosa María, una gran luchadora que ha promovido este premio y también las causas y las luchas democráticas a nivel internacional. Están abiertas las inscripciones para que ustedes, cualquier organización, persona natural o jurídica, puedan proponer a aquellas personalidades de organismos de derechos humanos, de personas que han luchado por la libertad, por los valores democráticos y por las verdaderas democracias que debemos seguir y admirar. Las inscripciones están abiertas, pueden buscar en las redes sociales y en las páginas web de lo que es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia para hacer sus inscripciones. Y agradecer a todo el Comité Directivo Internacional de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, a cada uno de sus capítulos, hoy a los eurodiputados y demás, porque le dan realce a este evento de una forma indiscutible. Así que un saludo a todos y recuerden, jóvenes, está abierto ya la inscripción para los premios Osvaldo Payá, para que todos ustedes puedan participar, propongan personas naturales, personas jurídicas y podamos seguir promoviendo a aquellos defensores de la democracia que hoy por hoy, algunos están y lo trabajan en silencio, otros lo trabajan haciendo mucho ruido que sirve para derrotar a esas dictaduras, a esas personas que atentan contra los valores democráticos en nuestros países. Así que propongamos, porque yo sé que allá afuera hay héroes y heroínas, muchas veces sin capa, que están luchando para que nosotros y nuestras futuras generaciones vivan en un mejor mañana. Mi nombre es Frank Ali de Honduras, un placer saludarles y que Dios les bendiga.